Buenas noches, mis queridos estudiantes, buenas noches, Roxana, buenas noches a todos los que ustedes nos están viendo en estos momentos. Vamos a hacer la reconstrucción nacional y así también ustedes pueden estar listos para poder repasar, se podría hacer en este caso, la reconstrucción nacional y así puedan dar este domingo su examen de conocimientos de historia de una manera más fácil y apropiada. A ver, mis queridos estudiantes, vamos a compartir rápidamente. Llegamos a 100 y nosotros estamos pues de lleno haciendo nuestras clases. Ya somos 39. Buenas noches, Luz, Jun. Buenas noches, María Liz. Buenas noches a toititos ustedes, mis queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tema sumamente importante. Es un tema referido en este caso a la reconstrucción nacional, que, bueno, mucha gente siempre está al tanto de estos temas, o quizás no generalmente cuando nosotros hacemos presidentes, nos hemos, se podría decir, tratado de, digamos, de abocar a las obras y hechos que sucedieron en diferentes gobiernos, pero no es tanto así, mis queridos estudiantes. Nosotros tenemos que saber pues los conceptos, tenemos que analizar el proceso de determinada época y ahí recién creo nosotros podemos pues obviamente realizar los presidentes. Bueno, vamos a empezar entonces ya con la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, y gracias por compartir, Jairo, buenas noches, a toititos ustedes, Rey Puma, a toititos ustedes, gracias, gracias por compartir, mis queridos estudiantes, la transmisión. Un poco en nochecita, sí, eso es cierto, pero hay estudiantes, hay gente que sí le gusta aprender, pues, historia. Por tal razón, vamos entonces a estar de lleno con este tema de la reconstrucción nacional. Nosotros nos preguntamos y decimos, ¿no, profesor? ¿Qué cosa es la reconstrucción nacional? ¿Qué entendemos por la reconstrucción nacional? Recuerden, la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, va a ser un proceso que se va a dar, mis queridos estudiantes, después, vamos a decir, este proceso se da después de la guerra con Chile, vamos a poner acá, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, entonces es un proceso que se da, ¿ya? Se da después, vamos a decir en este caso, de la guerra con Chile. Muy bien, mis queridos estudiantes. Vamos por acá a ponerlo. Listo. Ahora, si la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, es un proceso que se va a dar, pues precisamente después de la guerra con Chile, entonces yo tengo que entender y saber lo siguiente, que en este periodo de la reconstrucción nacional, ¿qué cosas se buscaban, mis queridos estudiantes? ¿Qué cosas buscaban los gobiernos de la reconstrucción, pues precisamente nacional? Pues profesor, esto está facilito, por eso dice reconstrucción nacional. Muchos de ustedes estarán manifestándose, porque obviamente, mis queridos estudiantes, esos gobiernos de la reconstrucción nacional buscaban, en este caso, voy a decir acá, reconstruir al país después de ese desastre, pues, proceso que es la etapa oscura quizás de nuestra historia de la guerra con Chile. Entonces, eso yo tengo que entender por reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes. Como lo vuelvo a repetir, ¿no? La reconstrucción nacional es un proceso después de la guerra con Chile donde los gobiernos de turno de esa época, mis queridos estudiantes, buscaban reconstruir al país. Pero ¿entre qué años, mis queridos estudiantes, propiamente se da la reconstrucción nacional? ¿O es ese proceso de la reconstrucción nacional? Pues la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, se va a dar entre los años de 1884 hasta 1895. Pero por ahí alguien dirá, profesor, aguántate, profesor, aguántate. Que yo sepa, por ahí dicen otros
que duró hasta 1899. Pero bueno, nosotros tenemos que simplemente asignarnos a lo que dice Jorge Basadre, por ejemplo, en este aspecto. Jorge Basadre dice, mis queridos estudiantes, que a partir de 1895, mis queridos estudiantes, iniciaría el proceso de la República Aristocrática. Y para Jorge Basadre, la República Aristocrática se da inicios a partir de 1895 hasta 1919 y no a partir de 1899. Entonces, por esa razón estamos poniendo de estos años, mis queridos estudiantes. ¿Correcto? Listo. Entonces, la reconstrucción nacional es un proceso que se va a dar después de la guerra con Chile, donde los gobiernos, ¿qué cosa buscaban? Reconstruir al país, mis queridos estudiantes. Pero nosotros también nos tenemos que preguntar lo siguiente. ¿Y quiénes van a gobernar en ese periodo de la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes? ¿Quiénes van a gobernar en esa época? Pues precisamente, vamos a decir, en este periodo de la reconstrucción nacional van a gobernar militares, voy a poner acá, mis queridos estudiantes, militares que participaron, vamos a decir en este caso, que participaron en la guerra. Ellos van a gobernar, mis queridos estudiantes. O sea, en esta época de la reconstrucción nacional, nosotros podemos decir, mis queridos estudiantes, que fue también un proceso de gobiernos caudillos en el Perú. Pues la respuesta es sí. La reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, también va a ser un proceso de gobiernos de caudillos militares. Porque aquellos militares, mis queridos estudiantes, que habían participado y habían defendido al Perú en la guerra con Chile, van a gobernar pues en este periodo llamado la reconstrucción nacional. Es por esa razón que voy a poner acá, mis queridos estudiantes, que la reconstrucción nacional también es conocido y quizás en su texto lo llaman ustedes como el proceso del segundo militarismo. Por esa razón, mis queridos estudiantes, nosotros lo llamamos pues así el segundo militarismo. ¿Por qué segundo militarismo? Facilito, ¿no? Vas a decir. ¿Por qué, profesor? Porque van a gobernar militares que habían participado en la guerra con Chile. Y alguien por ahí se podría decir, ¿y por qué no gobernaron civiles, no? Después de ese proceso desastroso de la guerra con Chile, pues los civiles no gozaban con gran, se podría decir, aceptación, no gozaban, digamos, con ese liderazgo, ni con esa acogida, ni con esa confianza de la población, para que simplemente los civiles se hagan cargo del gobierno del país en ese proceso, pues, caótico, triste para nosotros, de la guerra con Chile, ¿no? Después de ese proceso. Listo, mis queridos estudiantes. Entonces, así empezamos el día de hoy con estas clases de noche, mis queridos estudiantes, con este tema de la reconstrucción nacional. Voy a pedirte ahorita, mis queridos estudiantes, que compartan la transmisión para que lleguemos a más, y yo sé que más postulantes también o nuevos seguidores los van a agradecer porque también se van a conectar a nuestra página que ya nos vamos rumbo a los 50K. A ver, mientras ustedes están compartiendo, excelente, mis queridos estudiantes, gracias por compartir. Mientras ustedes están compartiendo la transmisión, miren, vamos a estar pues también informando ya acerca de este concurso nacional de conocimientos de historia del Perú, pues precisamente que se va este domingo 9 de mayo. Miren, mis queridos estudiantes, recuerden también, y a mí me hace recordar, por ejemplo, los escritos de Emilio Castellar. Recuerden ustedes que después durante el proceso de la guerra con Chile, también pues vamos a decir, en este caso, el mundo estaba pues mirando, ¿no?, de lo que sucedía pues precisamente en esta parte de Sudamérica, como también generaba, mis queridos estudiantes, preocupaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, también en España. Incluso las noticias que llevaban a España, eran caóticas, ¿no?
Por eso Emilio Castellar decía lo siguiente. ¿Y qué cosa, profesor, decía Emilio Castellar de esas noticias de la guerra que llegaba a España? Decía, qué horroroso espectáculo ha dado al mundo y qué terrible llaga en el corazón de los pueblos, decía pues Emilio Castellar. Y cuando yo, leo a Emilio Castellar y cuando dice qué horroroso espectáculo dado al mundo y qué terrible llaga en el corazón de los pueblos, entiendo que obviamente el mundo estaba pendiente de nosotros, ¿no? Y como también había llaga que quedaba pues en el corazón de los pueblos porque generaba resentimiento, ojo, en la población quizás más vulnerable, en estos casos, no solamente del Perú, podríamos decir también de Bolivia, y bueno, en parte pues en Chile, mis queridos estudiantes, pero bueno, ellos van a estar con, se podría decir, con esta situación, digamos, de la moral alta, ¿no? Los afectados simplemente pues se les va a quedar esa llaga en el corazón, como decía pues Emilio Castellar, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? Nos genera un poquito de resentimiento de esa situación. Pero si nosotros, mis queridos estudiantes, queremos saber precisamente la reconstrucción nacional, queremos saber los gobiernos, antes de eso tenemos que saber las características en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto social, mis queridos estudiantes. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Así es que, mis queridos estudiantes, vamos para acá. A ver, hablemos de las características acerca del aspecto político, cómo fue la situación política del Perú después de la guerra con Chile. A ver, vamos a ver, mis queridos estudiantes, en este pequeño repaso que les brindo pues hacia ustedes. Por ejemplo, vamos a decir, en el aspecto político, mis queridos estudiantes, van a surgir partidos políticos en el Perú. O sea, vamos a decir que van a aparecer partidos políticos en el Perú. Tal es el caso como, por ejemplo, mis queridos estudiantes, va a surgir, por ejemplo, el partido, voy a poner aquí, Constitucional, mis queridos estudiantes, ¿sí? Surge el Partido Constitucional, ¿no? Y este Partido Constitucional, mis queridos estudiantes, fue fundado ¿por quién? ¿Quién fundó el Partido Constitucional? Pues precisamente en el Perú. Vamos, mis queridos muchachos, díganlo ustedes. Yo sé, comenta, mi querido estudiante. Tienes que comentar, pues si es que no comentas, no vamos a, quizás, pues, digamos, a tener participación con ustedes, ¿no? Pues precisamente el que va a fundar el Partido Constitucional en el Perú en esa época va a ser, pues, precisamente, vas a decir, el héroe de la Breña, profe. ¿Y quién es el héroe de la Breña? Ah, profesor, es Andrés Avelino, vamos a decir aquí Cáceres, pues, profe. Él fundó el Partido Constitucional, mis queridos estudiantes, ¿no? Que lamentablemente su gobierno no fue uno de los malos, héroe en la guerra, pero un caudillo, un traidor más para la gente del campo cuando fue gobernante. Pero antes, ¿qué cosa decía Andrés Avelino Cáceres? Andrés Avelino Cáceres manifestaba que solamente los militares, ojo, eran la salvación de este país. No lo digo yo. Eso lo decía pues Andrés Avelino Cáceres. Por esa razón, como dice en mi texto, Andrés Avelino Cáceres estaba convencido plenamente que los militares solamente serían la salvación del país, mis queridos estudiantes. Eso decía, pues, Andrés Avelino Cáceres. Pero recuerden también que dentro de la República o dentro de la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, también va a surgir un partido. Por ejemplo, se da pues, ahí está, vamos a hablar acerca del Partido Demócrata, ¿no? Ahí estamos hablando del Partido Demócrata. Uno de los grandes representantes, mis queridos estudiantes, del Partido Demócrata, pues era José María Quimper. ¿Se acuerdan de José María Quimper, mis queridos estudiantes? Otros, ¿quién será José María Quimper, profesor? Ya estoy volando, representante del partido, perdón, José María Quimper es el representante del Partido Liberal, mis queridos estudiantes, perdón, un lapsus calamis, ¿no? Mis queridos estudiantes. Y alguien dirá, ¿quién será pues el representante del Partido Liberal? Es José María Quimper, más bien el líder del Partido Demócrata, ese sí, ¿quién va a ser? Ah, profesor, ese más bien es Nicolás de Piérola. Listo, mis queridos estudiantes.
un lapsus, la emoción del momento, mis queridos estudiantes. Vamos por acá. Entonces, el representante, mis queridos estudiantes, vamos a decir, del Partido Demócrata era pues Nicolás de Piérola, mis queridos estudiantes. Pero bueno, hablando de José María Quimper, líder del Partido Liberal, vamos a decir, ¿no? Nosotros tenemos que recordarnos, porque por ejemplo, él fue un tenaz opositor, mis queridos estudiantes, ¿pero de quién? ¿De quién fue ese tenaz opositor José María Quimper? De un contrato Grace, o del contrato Grace. ¿Y quién había firmado el contrato Grace? Pues lo había firmado Andrés Avelino Cáceres en su primer gobierno, se había dado eso, ¿no? Entonces fue una figura pues de oposición, vamos a decir, mis queridos estudiantes, al gobierno de Cáceres, José María Quimper. Pero por otro lado, mis queridos estudiantes, también se había fundado un partido demócrata, donde el líder de este partido demócrata era Nicolás de Piérola. Bueno, muchos dicen, y bueno, yo creo que es cierto, que Nicolás de Piérola va a sentar las bases del Estado moderno en el Perú en esa época. Eso sí es cierto. El problema es que Nicolás de Piérola, en pleno proceso de la guerra con Chile, fue un traidor. Nos traicionó a nosotros, aparte que era dictador en pleno proceso de la guerra con Chile, fue un traidor, que después regresa, porque él estaba exiliado de lo que es del Perú, no estaba en el Perú, como no, le exiliaron a ese señor porque no lo quería, ¿no? Y por lo tanto después regresa, genera desmanes, incluso en las elecciones de 1895, él va a ganar y va a salir electo como presidente, pues, del Perú. Y todos conocen pues al gobierno de Piérola como el gobierno de la coalición nacional, mis queridos estudiantes. Entonces, en la reconstrucción nacional, mis queridos estudiantes, surgen esos partidos políticos como el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, como el Partido Liberal de José María Quimper y el Partido Demócrata pues de Nicolás de Piérola, mis queridos estudiantes, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el otro aspecto, mis queridos estudiantes? Nosotros tenemos que saber que durante el proceso de la reconstrucción nacional hubo una crisis política en el país. Alguien va a decir, profesor, ¿cómo que crisis política? O sea, en el Perú, mis queridos estudiantes, aunque no lo creas, hubo guerras civiles dentro de la reconstrucción nacional. Pero alguien no puede entender y no puede decir y pensar y decir, ¿cómo, profesor, cómo dijiste? ¿Cómo es que va a haber guerras durante la reconstrucción nacional? Se supone que se tenía que reconstruir al país. Ya pues el país sufrió bastante en el proceso de la guerra con Chile. ¿Cómo es que hubo guerras civiles? Sí, mis queridos estudiantes, hubo guerras civiles. Entonces, esos conflictos, esa crisis política interna en el país, no ayudaban pues en nada, mis queridos estudiantes, para que el Perú surja pues de esa época oscura, de ese retroceso, ¿no? De ese estancamiento, mis queridos estudiantes. Entonces alguien por ahí se va a preguntar, ¿y ese proceso, mis queridos estudiantes, de la reconstrucción nacional donde surgen guerras civiles, entre quiénes se dieron? Bueno, vamos a ver si aquí hay espacito. ¿Hay espacio por acá, mis queridos estudiantes? Sí, ¿no? Sí hay espacio, mis queridos estudiantes. Listo, mis queridos estudiantes, sí hay espacio. Gracias al Lisandro por habernos enviado nuestras 45 estrellitas. Gracias. Miren, mis queridos estudiantes. Vamos a ver acá. Mira, en ese proceso, vamos a decir, de la reconstrucción nacional, hubo pues una crisis, vamos a decir acá, política, ¿no? Una crisis política. ¿Cómo así, profe? Hubo una crisis política. Seguramente se estarán preguntando ustedes. Porque recuerden, mis queridos estudiantes, que en pleno proceso de la reconstrucción nacional hubo guerras civiles, mis queridos estudiantes, ¿no? Que finalmente ellos se van a enfrentar por tener el poder, por gobernar, mis queridos estudiantes, se van a enfrentar en el Perú. Entonces, esas guerras civiles, ¿entre quiénes se va a dar? Por ahí alguien se estará preguntando, por ahí alguien estará diciendo, profesor, ¿entre quiénes se dan esas guerras civiles? Por ejemplo, voy a decir, ¿no? En una etapa inicial, mis queridos estudiantes de la reconstrucción nacional, hubo pues precisamente conflictos civiles
entre la gente de Miguel Iglesias, mis queridos estudiantes, voy a decir acá, versus, vamos a poner un versus, profesor, como si fuera un juego, ¿no? No, hubo pues un enfrentamiento con la gente del Partido Constitucional, pues de Andrés Avelino Cáceres, mis queridos estudiantes. Eso es así. Ah, mira, fíjate acá, mis queridos estudiantes. Hubo enfrentamientos políticos, civiles, guerras en el Perú entre Iglesias y Cáceres. Recuerden ustedes, mis queridos estudiantes, que ellos ya eran viejos enemigos. Esos conflictos que ellos tenían no fue precisamente que va a aparecer en la reconstrucción nacional, sino ese conflicto civil interno que tuvo el país, lo tuvo pues en el proceso de la guerra con Chile, ¿no? Por esa razón, como decía Andrés Avelino Cáceres en su última entrevista, ¿qué cosa dijo profesor S. Cáceres en su última entrevista? El Perú está bien cierto que lo perdió porque no teníamos armas, pero lo perdimos prácticamente por la falta de unidad política en el país, por la falta de unidad social. Esa fue la causa fundamental, mis queridos estudiantes, para que nosotros seamos derrotados en la guerra con Chile. Esa fue la causa fundamental, la causa que digamos que siempre al Perú lo tiene dividido hasta hoy en día. No hay unidad política en el país, ni tampoco lo hubo en esa época. Porque en plena guerra con Chile, en vez de luchar contra los chilenos, recuerden ustedes que la gente de Iglesias y Cáceres van a tener enfrentamientos. Por ejemplo, ¿en qué batalla, profesor, en la guerra con Chile se van a enfrentar estos señores? En la batalla de Acuchimay, por ejemplo. Pero también, después de la guerra, va a haber pues un enfrentamiento civil entre ellos. Incluso Cáceres va a lograr, mis queridos estudiantes, que Iglesias renuncia al gobierno un 3 de diciembre de 1885. Y el que se va a quedar a cargo de la presidencia como un gobierno provisorio era pues Antonio Arenas. Y pues precisamente Antonio Arenas, mis queridos estudiantes, ¿qué hace? Convoca elecciones y va a salir pues electo Andrés Avelino Cáceres. Bueno, no estábamos tan mal. No, perdón, estábamos muy mal, no es que no estamos tan mal. Sale Cáceres. Pero también tenemos que decir, mis queridos estudiantes, que dentro del proceso de la reconstrucción nacional hubo pues otros enfrentamientos civiles en el Perú, como por ejemplo, vamos a decir acá con negrito lo voy a decir, hubo también enfrentamientos entre Andrés Avelino Cáceres, del líder del Partido Constitucional, mis queridos estudiantes, ¿con quién se va a enfrentar casi al final de la reconstrucción nacional? Versus, incluso lo pondré, no, qué feo se ve, versus entre nosotros, ¿no? ¿Entre quiénes? Profesor, entre Nicolás, pues, de Piero, ¿no? Del líder del partido, pues, demócrata, mis queridos estudiantes. Sí, incluso, mis queridos estudiantes, Pierola se va a juntar con el partido de este liberal. Pierola incluso se va a juntar con sus enemigos del partido civil. Y Pierola incluso va a conformar una coalición nacional para sacar de su segundo gobierno a Cáceres. Porque Cáceres tuvo dos gobiernos en la reconstrucción nacional que posteriormente voy a estar desarrollando. Ahorita estamos haciendo características nada más. Incluso lo logra sacar, ¿no? Y Andrés Avelino Cáceres logra renunciar y el presidente provisorio que se queda cuando renuncia Cáceres era Manuel Candamo y convoca elecciones entonces y recién sale electo pues Nicolás de Pierola. Incluso se dice a Pierola fue considerado como uno de los presidentes más honestos, dice, ¿no? Porque él gobernó con sus opositores. Pierola sentó las bases del Estado moderno en el Perú, pero bueno, eso ya posterior al desarrollo. La situación es que quiero que ustedes sepan ¿cómo es que vamos a reconstruir al país si dentro del Perú hay conflictos civiles? Pero ¿por qué se están peleando? Se están enfrentando ellos por el poder. Entonces no va a haber pues una verdadera solución a nuestros problemas, que sobre todo el problema principal no era tanto político, el problema principal era económico, mis queridos estudiantes. Si era económico ese problema fundamental. Si nosotros ya lo pasábamos mal económicamente antes de la guerra con Chile, imagínate si ya estábamos mal antes de la guerra con Chile, ¿cómo
vamos a estar después de la guerra con Chile. Recuerden ustedes que las inversiones en el Perú, por ejemplo, en la construcción, las inversiones en la minería, van a caer pues en un 90%, mis queridos estudiantes. En un 90% van a caer. O sea, la crisis era fatal. Por esa razón vamos a poner pues unas ciertas características del aspecto económico, mis queridos estudiantes, en este proceso de la reconstrucción nacional. Más allá de hacer obras y hechos, ya tú te vas a vacilar, pues, ¿no? Mis queridos estudiantes. Pero esto tenemos que saber, pues. Tenemos que saber. Listo, gracias más bien por los que están compartiendo. Por si ya es noche, quiero dormir. Pero bueno, hay estudiantes que quieren aprender siquiera un poquito, ¿sí o no, mis queridos estudiantes? Muy bien. A ver, vamos a ver quiénes nos están viendo y nos están mandando saludos. Bueno, listo, gracias, mis queridos estudiantes. Gracias, Lisbeth, por estar participando. Gracias, gracias por las estrellas que me han mandado, por las 45 estrellas que aportan pues a nuestras transmisiones, a la página sobre todo, ¿no? A ver, vamos, mis queridos estudiantes, escúchenme bien, por favor. Por ejemplo, en el aspecto económico, vamos a decir pues, el Perú estaba ahondado en una profunda crisis económica, mis queridos estudiantes. Como te había manifestado, ¿no?, que las inversiones en la construcción, las inversiones incluso en la misma minería en el Perú, habían caído pues en un 90%. Y alguien va a decir, ¿y cuánto tiempo más o menos tardó el Perú para querer recuperarse, aunque sea un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen, mis queridos estudiantes, que el Perú va a tardar para recuperarse, aunque sea un poco, ¿no?, de esta crisis económica? No fue de la noche a la mañana, no fue al año siguiente, duró bastante tiempo. Hay autores, dicen, o como lo dirá por Jorge Basadre más o menos en su texto, dicen que más o menos el Perú va a tardar 2 décadas y media para que nosotros nos logremos recuperar de esa crisis económica. Tardaron 2 años, o no, 2 décadas y media, o sea, para estar como estábamos antes de la guerra con Chile. Ni siquiera para surgir económicamente, sino para estar antes de la guerra con Chile. ¿Y cómo estábamos antes de la guerra con Chile? Estábamos pésimos, ¿no? Bueno, era así. Pero en ese proceso, mis queridos estudiantes de la reconstrucción nacional, ¿quién va a querer invertir en el Perú? Oye, ¿quién tuvo como inversionista extranjero, al ver estos conflictos internos en el Perú, crees que a ti se te va a dar la gana? Vas a tener, digamos, esa voluntad de decir, oye, invertiré pues en el Perú. Va a ver si que esa voluntad, no. Esos conflictos civiles internos que había en el Perú, mis queridos estudiantes, hacían que se espantara, pues, mis queridos estudiantes, las inversiones en el Perú. Claro, si hay inestabilidad, no voy a invertir. Por esa razón, mis queridos estudiantes, en el aspecto económico, también puedo decir que hubo fuga de capitales, mis queridos estudiantes. Sí, hubo fuga de capitales. Pero también es cierto, mis queridos estudiantes, que en el proceso de la reconstrucción nacional, el Perú, después de la guerra con Chile, vamos a depender económicamente de los ingleses, ¿sabían o no? Claro, también por otro lado, mis queridos estudiantes, tenemos que decir que se va a dar, voy a poner acá, la dependencia, mis queridos estudiantes, económica, pondré aquí, de los ingleses. Eso es así, mis queridos estudiantes. ¿Sí o no? Y alguien va a decir, ¿y cómo es que el Perú va a depender económicamente de los ingleses después de ese proceso de la guerra con Chile? ¿Saben por qué? Recuerden ustedes que el Perú ha tenido una deuda de más de 50 millones de libras esterlinas. Y esa deuda, mis queridos estudiantes, teníamos que pagar. Entonces, los acreedores de los bonos ingleses dicen, o sea, los Grey dicen, y lo dicen a Cáceres, ¿no?, para que me entiendan, para que tengan cierta idea. ¿Sabe qué, Cáceres? ¿Ah? ¿Sabe qué, Cáceres? Oye, nosotros pagamos toda tu deuda, ¿no?
esa deuda que tienes, ¿no? Pero ustedes tienen que darme algo a cambio. Por esa razón, mis queridos estudiantes, se va a firmar el contrato Grace. Y a partir del contrato Grace, mis queridos estudiantes, que se va a firmar un 25 de octubre de 1889, en el primer gobierno de Cáceres, mis queridos estudiantes, es a partir de ahí que se da la dependencia económica, pues precisamente de los ingleses, mis queridos estudiantes. Por esa razón es que entregamos nuestros ferrocarriles por 66 años. Por esa razón es que los ingleses podían explotar 3 millones de toneladas de guano del Perú. Los dimos las minas de carbón, las minas de cinambrio. Les dimos 2 millones de hectáreas de la Amazonía a los ingleses. No solamente eso les dimos a los ingleses, les dimos la libre navegación a los ingleses del Titicaca también. Como también los ingleses podían simplemente traer gente de afuera, ¿ya?, que migre al Perú para que esa gente pues simplemente trabaje a voz y mando de ellos, ¿no? O sea, prácticamente nosotros nos entregamos a los ingleses. Y es por esa razón que José María Quimper, el líder del Partido Liberal, se opuso terriblemente a ese contrato Grace que había firmado ¿quién? Andrés Avelino Cáceres, mis queridos estudiantes, pues si no lo sabían. Pero alguien va a decir, ¿y a cambio de qué entregamos nuestros ferrocarriles, territorio de la Amazonía, nuestro guano, todas esas situaciones? ¿A cambio de qué? A cambio de lo que los ingleses se comprometieran en pagar toda nuestra deuda, mis queridos estudiantes. ¿Y logran pagar? Ah, esa es la gran pregunta. Pues no. Pues no. Es terrible, sí, es terrible, pues lo que siempre ha pasado y ha sucedido pues, precisamente en el Perú, mis queridos estudiantes. Ahora, en el otro aspecto, aquí todavía tenemos un poquito de espacio, vamos a estar hablando un poquito, mis queridos estudiantes, y gracias por los que están compartiendo pues la transmisión, mis queridos estudiantes. ¿Qué fue en el aspecto social? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó en el Perú? Seguramente alguien se preguntará, ¿no? Ahí está. No, bebe. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mi perrito había estado por ahí, muchachos. Bueno, muchachos, ahí está, seguimos. ¿Qué fue? ¿Qué fue en el aspecto social? A ver, mis queridos estudiantes, ¿qué pasó en el Perú en el aspecto social? Mira, para que se den cuenta, ¿ya? Los que van a pagar pato en la reconstrucción nacional para salir de esta crisis económica, adivina quiénes fueron. Adivina quiénes fueron los que van a pagar pato, mis queridos estudiantes, ¿ya?, para que el Perú simplemente pues trate de levantarse económicamente. Eran los campesinos. ¿Qué, profe? ¿Cómo los campesinos? Sí, eran los campesinos. Recuerden ustedes, mis queridos estudiantes, en el Perú, al campesino simplemente se le va a implantar en la reconstrucción nacional el tributo indígena. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros tributar? Porque los gobiernos de turno decían, como por ejemplo Iglesias y posterior caso decían, es que el Estado peruano no tiene ingresos económicos. Y la única forma, quizás, de generar ingresos también en esos tiempos, ¿ya?, o una de las formas, era pues que los indígenas tributaran. O sea, eso quiere decir que nuevamente los campesinos van a tener que mantener al Estado, mis queridos estudiantes. O sea, los campesinos, aunque no lo crean, siempre hemos mantenido a ese sector burócrata que los ha gobernado. Y el Estado en determinadas épocas nunca ha hecho nada por el campesino, ni hasta ahora, ¿no, mis queridos estudiantes? Les hemos apoyado, les hemos colaborado, pero lamentablemente los gobiernos nunca supieron responder. Y la gente que critica el apoyo que reciben los campesinos, dice, ¿por qué ese campesino, por qué ese sector de abajo quieren apoyo y plata nomás? No, es que queramos. Es que también hay que entender que simplemente en un pasado nosotros mantuvimos esa clase sectaria. Ellos se beneficiaron.
Pero nosotros los campesinos en esas épocas nunca tuvimos apoyo ni como lo hay hoy en día, mis queridos estudiantes. Por eso la gente opina por opinar, porque no sabe historia, pero bueno, no vamos a meternos un poquito en política, sino por ahí van a salir pues mensajitos medio raros, ¿sí o no? Mis queridos estudiantes. Pero bueno, la situación es que, mis queridos estudiantes, durante la reconstrucción nacional se dieron pues los trabajos, ¿se acuerdan de los trabajos de la República, no? ¿Y quiénes hacían estos trabajos de la República, mis queridos estudiantes? A quienes se les había establecido, ¿ya? Se los había establecido pues estos trabajos de la República a los campesinos. Y mis queridos estudiantes, profesores, si se los estableció a los campesinos estos trabajos de la República, estos trabajos, mis queridos estudiantes, estaban a favor, por ejemplo, voy a decir acá, a favor del Estado. Eso era así. Bueno, siempre como para que te des cuenta, el campesino ha contribuido, pero los gobiernos no han hecho la reciprocidad, pues precisamente del caso. Es por esa razón también, mis queridos estudiantes, que en la reconstrucción nacional, ustedes tienen que recordar que se va a dar la última rebelión indígena en el Perú. Profesor, ¿cómo que la última rebelión indígena? Sí, mis queridos estudiantes. Y la última rebelión indígena será en Huaraz. Los que no sabían. Sí, si alguien me ve de Huaraz, en Huaraz se dio la última rebelión indígena. ¿Y qué rebelión, profesor, se dio, pues, en la reconstrucción nacional? ¿Qué rebelión se dio? Alguien se estará preguntando. Pues, maldita sea, se dio la rebelión de Atusparia, pues, en Huaraz, que después fue seguido por Uchupedro. Uchupedro lideró y Atusparia se van a levantar ante el gobierno, pues, de Miguel Iglesias en esa época. ¿Ah? Eso es así. ¿Y por qué se levanta, pues, Atusparia, no? Recuerden que también que el levantamiento de Atusparia era de carácter antifiscal porque no queríamos tributar, no queríamos trabajar, porque nosotros tenemos que mantener siempre al Estado, porque no todos, no un sector, ¿no? Que es simplemente explotado. Entonces, por esa razón es que Atusparia se levanta, por eso su rebelión fue antifiscal. Pero también recuerden ustedes que en el proceso de la guerra con Chile, mis queridos estudiantes, quienes habían defendido al Perú en la sierra ante la invasión chilena, quienes defendieron al Perú, ¿acaso no fueron los campesinos? ¿No fueron los campesinos que en verdad, pues, quizás, como decir, no tendrían que ver nada en este asunto, pero bueno, apoyando a Cáceres, mis queridos estudiantes, defendieron la patria? Quizás con un futuro mejor, como decir, ¿no? A ver, quizás después de esta guerra, si la ganábamos, bueno, hará algo bueno para nosotros, quizás ya no nos van a explotar, con promesas que daban, pues, en esos tiempos esos militares, si es que se lograba quizás la victoria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de la guerra con Chile, el campesino vuelve a su misma realidad. Y posterior incluso a la reconstrucción nacional, se van a dar nuevas formas de explotación del campesino, como es el yanaconaje, como es la misma, se podría decir, enganche, que eso ya los voy a explicar posteriormente. Fue terrible. Y todavía los gobiernos de turno tenían la osadía de decir que el Perú es un país pobre, es un país no sin desarrollo, por la culpa de los campesinos, porque ellos son ignorantes, porque ellos son vagos. Todavía tenían esa osadía de decir que por la culpa de los campesinos el Perú estaba así, cuando era por la culpa de ellos. Cuando nosotros hemos sostenido pues al Estado durante bastante tiempo. Bueno, no lo digo quizás por estar no estamos haciendo pues precisamente historia, mis queridos estudiantes. Entonces, en el aspecto social hubo pues, se podría decir, explotación, sigue precisamente al campesino, mis queridos estudiantes. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hablar acerca de la reconstrucción nacional. Pero antes, no quiero terminar de hablar, por ejemplo, sin decir esta situación, y Jorge Basadre incluso dice, ¿no? Si el Perú lo perdió la guerra con Chile, lo perdió por dos cosas, ¿no? Por dos aspectos. Uno, por el abismo social, porque nunca hubo unidad racial, cultural en el Perú, nunca hubo. El campesino por su lado, el obrero por su lado, el criollo por su lado, ¿no? Ese burgués. Y también lo perdimos, por otro, por la falta de unidad política, ¿no? Por el abismo social y por la falta de unidad política. Pero bueno, hay muchas cosas para poder hablar,
Pero esta noche, mis queridos estudiantes, hemos hecho un repasito siquiera de la reconstrucción nacional. Si tú quieres saber los gobiernos de la reconstrucción nacional, antes tienes que saber siquiera los pequeños conceptos, las pequeñas características, y a partir de ahí, yo les aseguro que es fácil aprender presidentes. Es muy sencillo saber presidentes, pero siempre hay que ubicarnos, ¿no? Cómo fue las características de ciertas épocas, mis queridos estudiantes. También he dejado, ojo, un enlace para los audiolibros. Mucha gente me pregunta y me dice, profesor, y gracias por los mensajes a los audiolibros, es una maravilla, me escriben mensajes, cada mensaje que me escribe, yo les agradezco. ¿Por qué? Porque se puede fortaleza al trabajo que yo he hecho. Yo me siento agradecido, ¿no? Porque hay otra forma de aprender historia y la historia también se puede aprender escuchando. Y este tema de la reconstrucción nacional, estas características, tiene su propio concepto, tiene su propio audio, mis queridos estudiantes. Y este tema, profesor, ¿está en su audiolibro? Sí está en el audiolibro, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos el audiolibro de Historia del Perú y de Historia Universal. Bueno, costo siempre, pues no lo vendo muy caro, ¿no? Porque son más de 12 horas de audio, 140 audios, te llega con su manual, imagínate, tienen su manual, ¿ya? Aparte de su manual, pues tienen su banco de preguntas. Y en el audiolibro de Historia del Perú, este es mi libro, este libro lo he hecho en audio, ¿ya? Este libro está en audio, o sea, y en el audiolibro están las palabras exactas de lo que el postulante necesita escuchar para dar un buen examen. Eso es así. Ahí les he dejado el link, ¿no? Si me están poniendo el link, quiero informen por los audios, ahorita los voy a responder, mis queridos estudiantes. Pero quiero hablarles algo sumamente importante, lo que va a suceder este domingo 9 de mayo, ¿ya? No quiero tener ningún tipo de error en la plataforma, todavía no les he mandado el enlace. Ya se está creando el grupo 7, tenemos ya 7 grupos ya que van a rendir pues precisamente el examen, mis queridos, y ya estamos distribuyendo, ¿no? Para cada grupo estudiantes determinados porque van a tener un control. Si ustedes quieren rendir ese examen de conocimientos de manera virtual, mis seguidores de la página lo pueden hacer. La inscripción es solamente de 5 soles, nada más. La inscripción es de 5 soles. ¿Quieren dar ese examen? Excelente. Te puedes ganar una beca y te puedes ganar, pues, en segundo lugar, 200 soles premios en efectivo. Pero, profe, perdón, la primera no es una beca, el primero es una laptop, perdón, el primero es una laptop. Y segundo es el premio de 200 soles, el tercero los audiolibros, ¿correcto? Si quieres ganarte con tus conocimientos. Y alguien dirá, profesor, yo estoy en Camaná, ¿cómo me va a ganar el premio si gano? Oye, se supone que, pues, envíos, hay correos, hay Olva Courier, hay varios envíos que se puede dar a nivel nacional. Y es fácil llegar, solamente coordinar. Profesor, si yo vivo en Piura, ¿cómo me va a dar? Si quedo en el segundo, 200 solcitos, ¿cómo me va a dar? Oye, se manda, pues, se hace un depósito, nada más, y eso es sencillo, ¿o no? Por eso, mis queridos estudiantes, es que también hacemos el concurso a nivel nacional. Ya es como un examen, como darían un examen virtual de conocimientos de una universidad, algo así ese estilo tiene, mis queridos estudiantes. Y el costo de inscripción de eso es de 5 soles. Pero los que quieren simplemente, ojo, mis queridos estudiantes, recibir informes para el examen de conocimientos virtual, ojo, que eso llega bajo el auspicio de Preparatoria de la Academia y de Chinito RM también, mis queridos estudiantes. Los que quieren para el examen, me escriben al WhatsApp. A este WhatsApp van a escribir. Esto es para el examen, mis queridos estudiantes, para el examen de conocimientos virtuales. ¿Y qué temas va a venir? Mañana lo voy a lanzar todos los temas. Pero es toda historia del Perú, desde el poblamiento americano hasta tiempos actuales, hasta el gobierno de Francisco Sagasti. Gracias, mis queridos estudiantes, por haber simplemente estado quizás, ¿no?, en esta transmisión, y los que me han donado sus estrellitas, muchas gracias, se les agradece, mis queridos estudiantes, y obviamente les manifiesto lo siguiente, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo bien las cosas. Si me han pedido informes por los audiolibros, los voy a dar. Si me escriben al WhatsApp escribiendo para el examen, los voy a responder, mis queridos estudiantes. Listo, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, cuídense. Chao, mis queridos estudiantes. Chao, chao, cuídense. Ya. Listo, gracias, gracias. Gracias, Marina, gracias. Gracias, listo. A ver. Ahí está, mis queridos estudiantes. Muy bien. Ajá, ahí está. Vamos, mis queridos estudiantes. Ajá, listo, bacán, chévere. Chévere, chévere. Gracias, gracias, mis queridos estudiantes. Así es, listo. Vamos para acá. Muy bien, por las estrellitas que nos han dado. Hoy ya nos han donado 180 estrellas, gracias.
Daisy también nos ha dado estrellas. Muy bien, Daisy, gracias Daisy. Nos han dado estrellas, estrellitas nos han donado. Gracias por las estrellas. Acá también María Espinosa también nos han dado estrellas, 45 estrellas, gracias. Albisandro nos ha dado estrellas. ¿Quién más nos dio estrellas? Nos han dado 180 estrellas el día de hoy, mis queridos estudiantes. Gracias, gracias si no lo he leído. Vamos a ver quiénes más nos han dado estrellas, mis queridos estudiantes. A ver, ¿quién más nos ha aportado? No le he mandado el saludo de las estrellitas, ¿no? Vamos a ver quién más nos ha dado estrellitas. Bueno, gracias, mis queridos estudiantes. Gracias, gracias. Así es. Bueno, no lo leí. Ahí están, mis queridos estudiantes. Gracias. Nos vemos, muchachos. Gracias a todititos ustedes.